Bueno, como ya debe estar empezando a ser costumbre, cada final de semana, el repaso analítico de lo más importante del periodo con, por supuesto, Fernando Lozada del Deutsche Bank, a quien agradezco. Muchas gracias, Fernando, te lo agradezco de antemano. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, la semana pasada nos quedamos hablando casi todo el tiempo acerca de lo que estaba haciendo Europa, de lo que iba a hacer Europa. Y yo creo que ya todo el mundo sabe que hubo este acuerdo en Bruselas, aparentemente bastante importante, ciertamente muy importante, y enseguida hablaremos si muy efectivo o no. Pero la gran pregunta, déjame te hago la pregunta de esta manera. ¿Cambió radicalmente la cosa de la semana pasada a esta? ¿Tenemos cosas muy diferentes que hablar de la Unión Europea en este momento a lo que hablábamos hace 8 días? La respuesta es sí y no. Ujú. Hubo un cambio importante en el sentido de que hoy en día tenemos evidencia de que hay un diagnóstico común y que los dos o tres cirujanos que estaban a punto de operar a este paciente se han puesto de acuerdo en qué es lo que tienen que hacer. Hasta la semana pasada ni siquiera teníamos este acuerdo básico, Mm. porque algunos países decían no, se necesita recapitalizar a los bancos, otros países decían no, esto es una cuestión temporaria. Hoy por lo menos estamos todos en la misma página. Y esto es un avance definitivamente muy, muy importante. Y como tú lo sabes, los mercados han compensado a este anuncio de una manera muy generosa. La reacción de mercado ha sido muy favorable. Así que yo te diría, lo positivo de este anuncio es que definitivamente es un mensaje importante, contundente, sustancial y orientado en la dirección correcta. ¿Por qué hay una contracara de toda esta historia? Como tú sabes, como se dice por ahí, el diablo está en los detalles. Claro. Este anuncio ha sido un anuncio muy grandilocuente, muy grandioso, pero al final del día todavía no sabemos los detalles de implementación. Y ahí es donde pueden aparecer algunos problemas. Yo diría que el diagnóstico ha sido el correcto y tus lectores y tus oyentes pueden ir a chequear la entrevista de la semana pasada, donde ahí mencionábamos que se necesitaba una solución quirúrgica. Y ciertamente se anunció una solución quirúrgica, porque parte del paquete es que indica que la deuda griega va a tener que sufrir una quita de 50%. Eh, Además de eso, habíamos mencionado que se requería recapitalización bancaria. Eso también forma parte del paquete. Y también habíamos mencionado que el poder de fuego, la munición que se le daba a este fondo especial, al EFSF, tenía que incrementarse de manera sustancial y se duplicó. Así que todos los anuncios van en la dirección correcta. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es otra historia. Ahora, pero ¿qué hay de por lo pronto no es que yo te sienta muy optimista, pero ciertamente no te siento tan pesimista como algunos académicos, Nuriel Rubini, Javier Sala y Martín, la revista The Economist, le han dado con todo al plan este, ¿no? Si Eh, no me sientes muy pesimista, yo te diría, dame unos minutos. te caliento, te voy a calentar para que te empieces a poner, No, mira, este, pero hablando en serio, aquí la historia es así. En primer lugar, todavía no se saben los detalles de cómo se va a ejecutar este incremento del tamaño del EFSF. Lo que la declaración de Bruselas indicaba era que el tamaño original del programa era de 500 mil millones de euros y se iba a duplicar. En principio, el mercado cree que esta duplicación se va a lograr por medio de ingeniería financiera, es decir, que los recursos existentes podrían apalancarse para que el poder de fuego de este fondo sea más grande. Sin embargo, todas estas son suposiciones, detalles no hay. En exacto. segundo lugar, también hay mucha incertidumbre acerca de quiénes son los que van a participar en esta expansión del fondo. Se cree, por supuesto, que Alemania va a tener una posición muy importante, Francia también, se habla de China, pero todavía no hay ninguna confirmación oficial de quiénes son los que al final del día van a abrir la billetera y poner dinero. Incluso se habla de Brasil Exacto. como uno de los contribuyentes posibles. La otra cuestión donde yo creo hay un signo de interrogación importante es que aun si uno cree que este plan vaya a funcionar, eh, existe todavía mucha incertidumbre acerca de lo que la reacción del mercado podría ser con respecto a los otros países que están en problemas. Porque hoy en día estamos Exacto. mirando a Grecia. Exacto. ¿Y qué pasa con Italia? Que es lo primero que dicen. ¿Qué tiene? Es decir, el día después.
¿Qué es lo que va a hacer el mercado con respecto a Italia, España, Irlanda, Bélgica, etcétera? Se le van a dar con todo. Todavía respuestas no tenemos. De nuevo, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Si comparamos la situación de hoy, la fotografía de hoy, con la fotografía que teníamos hace una semana, sin duda estamos mejor. Porque hoy en día, de nuevo, tenemos un director técnico en este equipo que nos está diciendo hacia dónde vamos. ¿Y tú fueras tan allá como para decir que dentro de una semana o dentro de 2 semanas en esta entrevista vamos a poder seguir diciendo que sigue la fotografía mejor que la que fue hace 8 días? Es decir, ¿tú crees que es un salto cuántico lo que aquí se dio? Sí, lo que aquí ha ocurrido es un quantum jump, como se dice por aquí. Ahora, de nuevo, hay que poner las cosas en perspectiva. No estamos totalmente fuera de peligro. Todavía quedan muchas incertidumbres de una naturaleza muy importante. Y la última que quería mencionarte, y que probablemente sea la más importante de todas. Al final del día, para que este plan funcione, lo que se tiene que lograr es que Europa vuelva a crecer. Porque si no hay crecimiento, exacto, no hay ingeniería financiera que funcione. Y este también es un signo de interrogación muy importante. Lo que se ha hecho es más o menos poner la casa en orden, o por lo menos anunciar que se iba a poner en orden. Pero todavía no tenemos evidencia final de que esto se vaya a lograr. Pues con todo, si acaso no es que nada más es simplemente que eres cauto, pero con todo te escucho bastante más positivo que muchos otros economistas que, de nuevo, que le dieron con todo al anuncio. Pero bueno, ya, por eso nos vamos a ver cada 8 días, para seguir hablando y apretando las tuercas a esto. Bueno, resulta que el niño bonito de la película, del barrio, es Estados Unidos, que en medio de todos estos asuntos se aventó un crecimiento de 2.5% en el tercer trimestre, una diferencia sustancial al 1.3% que había conseguido en el trimestre anterior y mucho más arriba de lo que se anunciaba. ¿Es la senda del crecimiento? Bueno, el anuncio fue definitivamente muy positivo. Como tú sabes, el número que se esperaba era de 2% y salió un número de 2,5%. En este contexto de crecimiento tan pobre que la economía norteamericana ha tenido durante los últimos trimestres, una diferencia de medio punto es una diferencia apreciable. Además, esto se logró cuando uno mira el detalle de los números sin ningún tipo de acumulación de inventarios. Si hubiera habido acumulación de inventarios equivalente a la del último trimestre, la economía hubiese crecido a un ritmo todavía más alto. Es decir, todo sugiere que por lo menos el número del tercer trimestre es un número que nos indica que los riesgos, aquellos pocos todavía, que todavía tenían miedo de que la economía norteamericana cayera en recesión, yo creo que esos temores han desaparecido casi por completo. De la misma manera que te mencioné algunas dudas acerca de la historia europea, las dudas también existen con respecto a la economía norteamericana. Este es un número bueno, pero tampoco esto significa que estemos totalmente fuera de peligro y que de ahora en más la tendencia sea definitivamente hacia arriba y que volvamos a los niveles de crecimiento, a las tasas de crecimiento de pre-crisis. Nosotros seguimos creyendo, como ya te había comentado en este programa y en shows previos, que la economía norteamericana está en una nueva situación en la post-crisis, en la que seguramente va a poder crecer a un ritmo más lento que el ritmo de crecimiento potencial que tenía hasta antes del año 2008. Eso no ha cambiado. Lo que sí creo que hay que rescatar es que los temores acerca de una recaída, de lo que se llama el double dip, prácticamente han desaparecido por completo. A menos de que Europa caiga en recesión profunda, etcétera. Por supuesto, claro. Por supuesto. ¿Qué estás esperando para el cuarto trimestre de Estados Unidos? El número que nosotros traemos en este momento es en algún lugar entre 2,5% y 3%. Es decir, ¿para un año de? Durante el segundo semestre del año, la tasa de crecimiento estaría entre 2,5% y 3%, y esto compensaría el número catastrófico que tuvimos durante el primer trimestre del año. Recuerda que durante el primer semestre, la tasa de crecimiento fue menos de 1%. Es decir, que para todo el año, aun si las cosas van bien, vamos a tener crecimiento de apenas 2%. Claro. Bien, ahora vámonos a América Latina, donde, para que me ayudes a analizar un poco la situación de política monetaria, porque tanto el Banco de México como el Banco de Brasil la semana anterior
Colombia han estado dando anuncios y decisiones en política monetaria. ¿Nos puedes poner esto aquí en contexto? Desde el punto de vista analítico, la situación es bien interesante en América Latina porque tienes un menú muy amplio de diferentes actitudes por parte de los bancos centrales. En un extremo yo pondría al Banco Central de Brasil, que ya comenzó a cortar tasas desde hace rato y continúa señalando que esto no ha terminado, es decir, que va a seguir cortando porque ellos creen que la situación internacional amerita una posición monetaria mucho más relajada que la que tenían hasta hace un par de meses. Así que este es un extremo de la historia. En el otro extremo de la historia yo creo que está Colombia. Colombia es el único banco central de la región que tiene todavía un sesgo alcista. Si es que no han subido su tasa de referencia, que hoy en día está en 4,5%, es simplemente por este periodo de incertidumbre financiera global que está marcado. Pero, por ejemplo, en el anuncio del día viernes de hoy, Banco de la República lo dijo textualmente, que ellos están muy cerca de volver a retomar el camino de apretón monetario, es decir, que en la próxima reunión probablemente vuelvan a subir la tasa de referencia, y si no lo han hecho hasta ahora es simplemente porque están esperando que la situación global se tranquilice un poco. Claro, ahora me vas a decir, si hay alguna explosión en Europa, ¿van a subir tasas? Seguramente no. Pero asumiendo que lo que tuvimos esta semana continúa durante el mes próximo, que es un supuesto más o menos razonable, no sería sorprendente que ya en noviembre Banco de la República comience a subir tasas. Y hay un grupo intermedio de bancos centrales que yo diría tienen un sesgo bajista, pero mucho más suave. Y la situación actual todavía no les justifica que vayan a cortar tasas. Yo pondría en este grupo de bancos centrales a Banco de México y al Banco Central de Reserva de Perú, por ejemplo, y al Banco Central de Chile. ¿Cuál es, en bien pocas palabras, obviamente, cuál es la principal diferencia, cuál es la dinámica diferente entre Brasil y Colombia, que uno está bajando agresivamente y el otro quiere empezar a subir? Hay dos cuestiones fundamentales. La primera es la diferencia en el ciclo económico. La economía de Brasil se está desacelerando y se espera que el año próximo crezca apenas al 3%. La economía de Colombia, por otro lado, ha estado en un boom de inversión y de crecimiento desde hace por lo menos un par de años. Este año se espera que crezca casi el 6%, el año próximo entre 5 y 6%, la demanda doméstica está creciendo como bala, y el crecimiento del crédito también es muy agresivo. El crédito al consumo, por ejemplo, en Colombia está creciendo al 20% anual. Es decir, que esta es una economía que yo no diría todavía que está mostrando signos de recalentamiento, pero por lo menos está bastante tibiecita. Mientras que la economía de Brasil es una economía que se está enfriando. Y la segunda diferencia es que el Banco Central de Brasil ha cambiado de paradigma. Es tan simple como eso. Ellos ya no están tan enamorados de la idea de la meta de inflación como la bala de plata que resuelve todos los problemas. Ahora están mucho más preocupados, no solo por el tema de inflación, sino por crecimiento también. Claro que eso aparte lo estuvimos hablando la semana pasada. Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, te agradezco muchísimo la intervención de esta semana. Checaremos todos estos datos contra tus propias palabras la próxima semana, a ver qué tal. Te agradezco mucho. Buen fin de semana.